Buenas tardes, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los diferentes delitos que se encuentran en el Código Penal de El Salvador. Libro segundo, parte especial, de los delitos y sus penas. Título 1, delitos relativos a la vida. Capítulo 1, del homicidio y sus formas. Homicidio simple, artículo 128. El que matare a otro será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Homicidio agravado, artículo 129. Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes. 1. El ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se conviviere maritalmente. 2. Cuando el homicidio ocurriere en su caso para preparar, facilitar, consumar u ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos, y los comprendidos en el capítulo 2 de este código relativo a los delitos de la corrupción, y capítulo 4 de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos, o la impunidad para el autor o para sus cómplices, o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar cualquier de los delitos mencionados. 3. Con alevosía, premeditación o con abuso de superioridad. 4. Con veneno u otro medio insidioso. 5. Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido. 6. Por precio, recompensa o promesa remuneratoria. 7. Por motivos abyectos o fútiles. 8. Cuando fuera ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad. 9. Cuando se haga uso de cualquier artificio a efecto de dificultar el descubrimiento del hecho, tales como destruir el cadáver de la víctima a través de medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación. 10. Cuando fuera ejecutado contra una persona con motivo de su calidad de funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los centros penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores o personal de protección de personas sujetas a seguridad especial, se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. Igual sanción se impondrá cuando fuere realizada contra el cónyuge, conviviente o pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando dichos actos hubieran sido cometidos en razón de su parentesco con los servidores públicos mencionados. 11. Cuando fuere motivado por odio racial, étnico, religioso, político, la identidad y expresión de género o la orientación sexual. En los casos de los numerales 3, 4 y 7, la pena será de 20 a 30 años de prisión. En los casos numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 11, la pena será de 30 a 50 años de prisión. Y en el numeral 10, la pena será de 50 a 60 años de prisión. Proposición y conspiración en el delito del homicidio agravado. Artículo 129A. La proposición y conspiración en los casos de homicidio agravado serán sancionados respectivamente con una pena que se fijará entre la quinta parte del mínimo y la mitad del mínimo de las penas correspondientes establecidas en el artículo anterior. Homicidio piadoso. Artículo 130. El homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos será sancionado con prisión de 1 a 5 años, siempre que concurran los requisitos siguientes. 1. Que la víctima se encontrara en un estado de desesperación por sufrimientos observables, que fueren conocidos públicamente y que la opinión de los médicos que la asistan así lo hubiera manifestado. 2. Que el sujeto activo estuviera ligado por algún vínculo familiar, amistad íntima o de amor con el enfermo. Y 3. Que el sujeto pasivo demostrara su deseo de morir por manifestaciones externas, de ruegos reiterados y expresos. Inducción o ayuda al suicidio. Artículo 131. El que indujera a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriera la muerte, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Homicidio culposo. Artículo 132. El homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el homicidio culposo se cometiere mediante la conducción de vehículo, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir o a obtener la licencia respectiva, por un término de 2 a 4 años cuando ello sea requerido. Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio
de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Capítulo 2. De los delitos relativos a la vida del ser humano en formación. Aborto consentido y propio. Artículo 133. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Aborto sin consentimiento. Artículo 134. El que provocare un aborto sin consentimiento de la mujer será sancionado con prisión de 4 a 10 años. En la misma pena incurrirá el que practicare el aborto de la mujer habiendo logrado el consentimiento mediante violencia o engaño. Aborto agravado. Artículo 135. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones cuando se dedicaren a dichas, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Inducción o ayuda al aborto. Artículo 136. Quien indujera a una mujer o facilite los medios económicos o de otro tipo para que se practique un aborto será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si la persona que ayuda o induce el aborto es progenitor, la sanción se aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior. Aborto culposo. Artículo 137. El que culposamente provocare un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado de la propia mujer embarazada y tentativa de ésta para causar su aborto no serán punibles. Lesiones en el no nacido. Artículo 138. El que ocasionare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudicare gravemente su normal desarrollo o provocar en el mismo una grave tara física o psíquica será sancionado con prisión de 1 a 10 años, según la gravedad de la misma. Lesiones culposas en el no nacido. Artículo 139. El que culposamente ocasionaría las lesiones descritas en el artículo anterior será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. La embarazada no será penada al tenor de este precepto. Manipulación genética. Artículo 140. El que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulare genes humanos de manera que se altere de tipo constitucional vital, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. En la misma pena incurrirá el que experimentare o manipulare clonación con células humanas con fines de reproducción humana. La aplicación de la tecnología genética para determinar el sexo sin consentimiento de los progenitores serán sancionados con prisión de 6 meses a 1 año de inhabilitación especial de protección u oficio de 6 meses a 2 años. Manipulación genética culposa. Artículo 141. El que realizare y manipulare con genes humanos y culposamente ocasionare un daño en el tipo vital será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Título 2. Delitos relativos a la integridad personal. Capítulo 1. De las lesiones. Lesiones. Artículo 142. El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su salud, que menoscabe su integridad personal, hubiera producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Lesiones graves. Artículo 143. Las lesiones se consideran graves si producen incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo mayor de 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica. En estos casos se impondrá la pena de prisión de 3 a 6 años. Lesiones muy graves. Artículo 144. La pena será de 4 a 8 años de prisión si se produjera cualquiera de los resultados siguientes. 1. Grave deformidad física en el cuerpo. 2. Grave perturbación funcional permanente, pérdida de la función o pérdida anatómica de un órgano o miembro principal. 3. Grave perturbación psíquica. Y 4. Enfermedad que pusiera en grave peligro la salud de las personas.